Lo que no sabemos es lo que nos va a deparar este video. ¡Qué barbaridad! Bounds. Buenas tardes, noches, madrugadas, mis queridos sobrinos. Esta ocasión, pues vamos a revivir una Nintendo DS Lite. En este caso, pues tenemos mucho de qué hablar en este video. A lo mejor se nos va a hacer un poquito largo, pero bueno, vamos a empezar a desmantelar este cacharrito que encontramos. Primero, obviamente, vamos a hacer la prueba de ley que prenda, porque si prende, pues ya la hicimos. Y más que nada, lo más importante es que jale, que prenda y que prenda una pantalla. Ya habíamos checado que la pantalla de abajo, pues jalaba y funcionaba a la perfección, pero la de arriba, no. Además estaba puteadón, estaba muy tronado este Nintendo DS Lite, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos, qué nos depara este video, a qué podemos llegar. Vamos a ir adelantándole paso a paso, vamos a ir cortando video y checar. Vamos a hacer como un trasplante, se va a ir la parte de abajo, más bien se va a ir la parte de arriba a la parte superior y le vamos a cambiar pantalla nueva. Adquirimos refacciones de Nintendo DS Lite. Si ustedes quieren y les gustaría saber dónde adquiero mis refacciones, déjenme en los comentarios. Si este video llega a 100 likes, posteo de dónde compro todas esas refacciones. Paso número 1, pues le retiramos todo lo que es en los embellecedores o esas que se llaman gomitas, y las vamos a quitar y vamos a adelantar. Se tienen que retirar 2, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos. Vamos a adelantar este video. Una vez hayamos quitado toda la tornillería, nos podemos ayudar con una uña, o en este caso esas herramientas que venden para destapar celulares. Es muy fácil. Empiezo yo con la parte de los gatillos, siempre empiezo por ahí, y le voy quitando pues la carcasa inferior, la carcasa de abajo. No nos cuesta mucho trabajo. Este Nintendo pues se veía un poco madreadón, se veía un poco tronado, pero vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a tratar de sacar todita la carcasa. Pues una vez retirada la parte inferior de la carcasa, vamos a desmantelar todo, porque el objetivo de este video es pasar de esa carcasa que está inservible, la vamos a pasar a uno que es servible. Hay dos tornillos, si se fijan en los cuadritos de ahí, en los circulitos que están verdes, dos tornillos, importantísimo. Retiramos los gatillos L y R y cuidado con las pequeños resortitos y esos cilindritos de metal que vienen. Tengan mucho cuidado porque se les pierde, ya falsea. Les comentaba que vamos a retirar, son dos tornillos. Uno ya lo retiré, que es este, que donde está el logo de Nintendo. Y el otro que me falta para poder quitar la tarjeta principal de esta Nintendo. Una vez ya retirado el tornillo, lo que nos sigue es quitarle la antena y también el micrófono, que son los que a continuación estamos por quitar, que es ese que es de la antena y el otro que es del micrófono. Los vamos a retirar cuidadosamente. Los podemos arrastrar, unos pueden salir por arriba, o en este caso si levantas la tarjeta madre pueden salir muy fácilmente. El otro nos va a costar un poquito de trabajo. Vamos a ver. Una vez sacado el cable del que es el audio, la antena y el micrófono, solamente vamos a voltearlo y vamos a abrir. Solito va a salir y ahí viene lo peor de lo peor. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
Pues sí, es una larva que estaba ahí entre la pantalla superior. Señores, por eso tengan mucho cuidado. Qué puto asco, perdón las palabras. Pero es una larva ya seca. Desde ahorita empiezo a rociar alcohol isopropílico en todo. Sé que no me va a aguantar, pero también sé que pues tampoco puede dejar animales este Nintendo. Empiezo a rociar toda la tarjeta y valió queso por ahí. No me funcionaba el alcohol isopropílico. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. La verdad me dispuse a rociar toda la Nintendo por si salían más, o por si sí o por si no. Yo dije, no, ni madres, hay que rociar y hay que implementar no huida, pues ya estamos aquí adentro, pero bueno. Ya una vez rociando empiezo a quitar las pestañas de la pantalla inferior. Si se fijan es esta pestañita y en la parte de atrás que es ahí, ese es el touch, la membrana del touch. Pero ahí tenía todavía esta chingadera. Entonces tenía que lavar y someter esto. Aquí en la parte de abajo vamos a quitar la membrana o el flex del touch. Ese es, y con mucho cuidadito, quítalo por favor. Hice a un lado la pantalla, también le rocié y no dejaba de rociar toda la botonería, porque la verdad sí es bastantemente sucio trabajar con larvas, cucarachas. En este caso nos salieron larvas ya secas. Afortunadamente todavía no abrimos la Nintendo, que es donde estaban situados los animales. Le eché y le seguí echando alcohol isopropílico para ver cómo podía trabajar o cómo podríamos hacer esto. Pero bueno, empecé también a limpiar lo que es la placa madre, porque es un asco, la dejé remojando y esta pantalla es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, si te fijas, la carcasa superior pues ya está tronada. No nos va a funcionar, ni podemos reciclarla, ni podemos hacer nada, porque vamos a llevarnos todos las bocinas o todo lo que podemos agarrar. Voy a quitar los embellecedores, que son estas gomitas. Una vez quitado las gomitas y los tornillos, lo fácil que puede salir la pantalla es de una forma, pues ya verás, solamente deslizas hacia arriba. No tienes que tirar, no tienes que abrir, no le tienes que meter una uña, no tienes que meter nada. Pero antes de, estos dos tornillos donde prende el LED también se tienen que quitar. Fácilmente con tu desarmador de cruz, con uno, digamos, joyero, salen a la perfección. Son los tornillos largos. Guárdalos muy bien y quitamos también el capuchón de LED, porque ese lo vamos a reciclar, lo vamos a volver a utilizar. Pero bueno, ya tenemos este, que es el capuchón. Lo sacamos con toda y la bisagra, e inmediatamente lo rociamos, porque de ahí nos salió la larva. Creo que en muchos videos les he dicho que no escatimen el alcohol. La verdad yo sí me manché esta vez. Le eché, le rocié, le aventé a no más poder. Yo sé que no es como un insecticida, ¿verdad? Y nada más estaba esperando a que salieran más bichos, a que corrieran sobre mi mesa, pero aquí en este caso era botoncitos. Vamos a retirar la carcasa que tiene el display superior. E inmediatamente después de retirarlo vamos a agarrar nuestro cautín, lo vamos a poner a que se caliente. Se desliza, simplemente deslizan esta forma, o esta carcasa se desliza hacia arriba, así, ¿vieron? Solamente hacia arriba. Otra vez lo voy a hacer. Se desliza hacia arriba. No le metan uña, no le metan absolutamente nada. Y vamos a ver qué nos depara aquí. Abriendo esto, ¿qué más va a salir? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pues afortunadamente no salió nada. Estaba limpia entre comillas, porque estaba asquerosísima esta Nintendo DSi.
Ahí les va tips, por favor, cada vez que compren las cosas les vuelvo a repetir, yo las roceo, las baño, las desinfecto y obviamente otra vez aquí le voy a echar alcohol isopropílico. Este alcohol isopropílico la verdad sí ayuda bastante, ayuda bien, pero bueno, como aquí ya no voy a necesitar muchas cosas en mi preferencia yo no voy a ocupar absolutamente nada de la pantalla, solamente voy a ocupar las bocinas. No voy a ocupar el micrófono, puesto que mi Nintendo no me gusta utilizarlo con micrófono. Tampoco voy a ocupar la tarjeta o digamos la antena. ¿Por qué? Porque no se me hace servible. Vamos a retirarlas. Aquí ya les quité la antena, ya le quité el micrófono, ya le quité la pantalla, las pasé por la ranurita, la rayita que tiene la Nintendo DS Lite. La roceo también una vez más aplico esa desesperación de alcohol isopropílico. Ahora lo que resta nada más es quitarle la argolla a lo que es la pantalla. Nos dio pantalla o pantallazo. No sé cómo se reparen estas pantallas, la verdad. Ya es desechable, ya es inservible. Solamente podemos enrollar el flex del video, en este caso de la pantalla superior, y pasarlo por las argollas. Ya no voy a utilizar, como les comento, ni el micrófono ni la antena, porque no se me hace servible, ya es algo obsoleto. Entonces, en lugar de estar batallando, en lugar de estar poniendo este tipo de micrófonos y este tipo de antenas, pues vamos solamente a retirarlos. Aquí ya retiramos la pantalla de la carcasa. Ahora tenemos que checar bien cómo vienen los colores, porque se pueden invertir, no se pueden ir del mismo lugar. Si te fijas, de la bocina que está pegada a la pantalla, la de arriba o del lado derecho es rojo, esa que se desprende en rojo, y esa es negra. Tienes que fijarte muy bien cómo vienen, porque las tienes que volver a poner de la misma forma. Rojo era del lado derecho y negro es del lado izquierdo. Del otro lado, que se acaba de quitar, era invertido nada más. Es lo único que tienes que hacer. Esta es la pantalla que está mal y solamente voy a ocupar las bocinas para pasarlas a la nueva pantalla. Bueno, aquí tenemos la pantalla anterior y la nueva pantalla. La pantalla que estaba mal, obviamente, es la de arriba, y la que adquirimos en una tienda especial, pues es la de abajo. Solo resta poner perfectamente las bocinas, soldarlas como van. Recuerda cómo iban, si le debes de sacar foto, en este caso cómo van. ¿Sale?
Una vez que hayamos puesto ya bien las bocinas, las hacemos a un lado de la pantalla nueva y ahora vamos a limpiar esta carcasa. Esta es una nueva carcasa que igual fue de las chácharas, no fue la que apareció en el video, pero yo ya había conseguido esta y tiene su pantalla y tiene la carcasa. La vamos a limpiar muy bien, tanto la pantalla nueva como las mica de esta carcasa. Una vez que ya hayamos puesto hasta el marco, vamos a hacer rollito sin miedo nuestro flexor. Lo tienes que hacer rollito y alargarlo, hacerlo como cucurucho para que pueda entrar, si no, no va a pasar nunca. Después de que haya pasado el flex del video, en este caso el flex de la pantalla superior, una vez más vas a hacer como un cucurucho. Vas a regresar y hacerlo rollito para que le puedas meter ese anillo que lleva ahí, que es lo que le va a dar la flexibilidad y le va a dar movimiento a la pantalla. Lo colocas y voilà. Vamos a seguir colocando más y más piezas. Todo tiene que ser con paciencia. Aquí el tip que te puedo decir y te lo puedo regresar y te lo puedo comentar es que tienes que tener paciencia cuando armes esta Nintendo. Las bocinas siempre van a ir viéndote con la soldadura hacia ti y la otra parte también viéndote la soldadura hacia ti. En la parte de abajo, que es en la mera orilla de la pantalla, ahí puedes colocar el cable que va de la bocina del otro lado, que es donde tiene que ir. Yo me ayudo con unos pedazos de tape, de cinta, para que pueda guardarla y sostenerla ahí. Solamente es colocarla bien. Te tienes que asegurar que del otro lado también esté bien puesta. Por eso lo tienes que ver de los dos lados. Y si está bien puesta, pues adelante. Ahí es donde tiene que ir bien metido esos cables que son de la bocina. Y te insisto y te repito que te puedes ayudar con cinta pegable e inmediatamente lo puedes hacer de una forma sencilla. No necesitas ponerle ni pegamento ni nada, tienes que esconderlos muy bien. Si te fijas, yo ya estoy colocándole cinta en las orillas para que se queden en un solo sitio, porque si tienen juego, al momento de que tú cierres las carcasas, o en este caso la carcasa superior, puede morder los cables y tronarte las bocinas. Yo ya les puse su respectiva, en este caso su respectivo cinta, y ya nada más me dispongo a cerrar y listo. Solamente listo, así queda. Nada más le ponemos estas gomitas. Ahora vamos a ponerle los tornillos y después vamos a ponerle las gomitas que le quitamos de ahí. Pero antes de meter esas gomitas, vamos a meter el flex de video. Ahí tiene una ranurita. No tiene que ir enrollado, porque yo al principio cuando estuve armando los Nintendo de ese Lite, yo lo metí enrollado. Pero no, tiene que ir así, metido como paradito. Así, de esa forma, para que quede de una manera así. No tiene que ir así como si metieras, como te diré, una baraja en medio de. Pues nuestro flex ya está dentro, ya quedó muy bien. Esa es la ranurita donde tienes que meterlo paradito. Ahora tenemos que enganchar, en este caso tenemos que apretarle el capuchón donde está el LED de la parte derecha superior, o sea, en la mera esquina, que es ese mero. Solamente le vamos a atornillar. Recuerda que antes de atornillar le tienes que meter la bisagrita que tiene el flex, el capuchón de LED. Es lo único, su bisagra, atornillas y queda listo. Ahora en este paso pues nada más vamos a poner los botones. Aquí algo especial, si recuerdan, la Nintendo era azul, la volvimos negra, pero yo decido que le vamos a poner los pads y los botones blancos, tanto Select y Start, y también los gatillos. Vamos a ponerlos todos.
Después de haber puesto los botones, en nuestra tarjeta madre vamos a montar nuestra pantalla inferior. Primero, antes de poner la pantalla, voy a poner el touch, que es algo complicado, tienes que tener mucho cuidado. Aquí ya es precisión tuya. Mientras más lento lo hagas y mejor, mucho mejor. No te apresures, no llevas prisa. Eso es diminuto esta madre. Yo tengo un pulso de maraquero increíble. Tienes que saber cómo ponerlo y tener toda la paciencia. Una vez colocado, también nos ponemos y disponemos a colocar el video inferior. Solamente levantas la pestañita y metes los flex. Cierras, en este caso le pones seguro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos medio armado nuestra Nintendo DS Lite. Después de ya tener armado todo esto, vamos a montar nuestra pantalla superior. Levantamos la pestaña y aquí sí con mucho cuidado y paciencia retienes donde está durito el flex, donde están las pistas. Solamente lo metes muy bien, con calma, con toda la tranquilidad del mundo. Yo lo hago manual, no utilizo aquí unas pinzas que las voy a utilizar después. ¿Por qué? Porque primero me aseguro. En este caso nada más le meto, y si te fijas tiene que topar, topa y le pongo el seguro y absolutamente queda listo. En este caso pues no me tuve que ayudar con unas pinzas para sumir y meter hasta el fondo, porque si no hace contacto te va a dar un pantallazo blanco. Pero bueno, ya se va haciendo muy tedioso este video y ya es mucho. Así es que vamos a adelantarlo a ver qué sucede. En este caso creo que ya quedó. Sí, ya nos quedó. Volteamos nuestro Nintendo DS Lite para que quede ya bien. Y solo resta ponerle los gatillos. Una vez puestos los gatillos, solamente vamos a atornillar en los dos tornillos que nos hicieron falta, que son donde dice Nintendo, y el otro también. Ahora nos disponemos a poner la carcasa inferior, la carcasa donde va la pila. Tienes que fijarte bien que concuerde el botón power y en este caso el volumen. Tienes que cerciorarte. ¿Qué es lo que yo hago? Solamente en lugar de poner de abajo hacia arriba, yo tomo lo que es de parte de la tarjeta madre y lo cierro fácilmente, que concuerden todos los botones, porque si tienes problemas con los botones vas a volver a quitar. Aquí ya pues ya estuvo un ensamble perfecto. Me costó un poco de trabajo, pero bueno, ya ensambló. Ya le subimos el volumen y también tiene retro. Le pusimos gatillos blancos y también le pusimos botones blancos a una consola negra. Solo resta ponerle la pila y echarlo a volar a ver si funciona todo lo que hicimos. Obviamente durante este video lo estuve testeando con la pila a ver si jalaba o no. Y ahí viene el intro que todos nos gusta. Nos quedó a la perfección. El de abajo jaló y el de arriba quedó súper bien. Ahora vamos a probarlo los juegos, porque en la cháchara pues obviamente no lo puedes probar, pero durante el testeo pues tampoco lo puedes probar. Se me olvidó poner estos botones, ya los pusimos y solamente nos resta poner los botones de atrás y armar automáticamente toda nuestra Nintendo. Ya puse los embellecedores blancos, si te fijas. Ahora los tornillos me dispongo a ponerlos. Primero el que es de 3 y así sucesivamente todos los que vamos a tener. Pues una vez ya puesto todos los tornillos, qué video tan largo, Dios mío, ya llevamos más de 20 minutos. Le damos un alcoholazo, vamos a encenderlo, vamos a probar si funciona o no funciona. Ya una vez haber lidiado con larvas, cucarachas, pues nada más nos resta empezar a jugar este Nintendo DS Lite, que nos salió en 30 pesos. En las chácharas nos costó 30 pesos. Entonces, si te fijas, me voy a disponer a checarlo a ver qué tal sirve.
Pues como te fijarás, no tiene ningún problema al leer una R4, al contrario, jala muy bien. Vamos a disponernos a ver qué juego podemos jugar. Y solamente me resta decirles, mis queridos sobrinos, muchísimas gracias por voltear a ver este video. Si se les hizo muy tedioso, muy pesado, denle un like. Si no, suscríbanse y viceversa. Si se les hizo muy tedioso, suscríbanse y activen las notificaciones. Yo soy el tío War y como verán, ahorita estamos emulando un Nintendo, en este caso un Nintendo DS Lite con Neo Geo, que lo corre excelentemente bien. Si tú quieres descargar ese paquete de emuladores para Nintendo, solamente aquí te dejo una tarjetita y solamente puedes ir a ver algunos videos que tenemos, super packs de Nintendo que también tenemos en este canal. Date una vueltecita a mi página, fíjate bien, léelo bien. Y yo soy el tío War, muchísimas gracias. Regálame un like, es gratis si te gustó, y si no, pues ni modo, haré a la siguiente lo mejor posible que se pueda. Hasta la próxima.